Hola, mi nombre es María Aurora García Ruiz. Soy profesora sustituta interina del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Jaén y a continuación voy a realizar la defensa de mi comunicación titulada Enseñar lengua y literatura áurea de la prosa caballeresca a la poesía épica. En la presente comunicación realizamos una propuesta metodológica para enseñar en contextos universitarios la materia de literatura española de los siglos de oro. Concretamente proponemos una aproximación a la lengua española de dos épocas bien distintas. Por un lado nos referiremos al final del reinado de los Reyes Católicos. Concretamente estamos pensando en el año de 1510, fecha en la que ve la luz en las prensas salmantinas el libro de caballerías titulado Florisando, de Páez de Ribera, sexta entrega de la exitosa obra Amadís de Gaula. Como bien saben ustedes, este último libro es del refundidor García Rodríguez de Montalvo. Por otro lado, la segunda fecha a la que nos referimos se circunscribe en el reinado de Felipe II. Precisamente es en 1568 cuando se imprime en casa de la viuda de Juan de Lacio, en la ciudad de Amberes, el poema épico titulado Los famosos y heroicos hechos del Cid, cuyo autor fue el gaditano Diego Jiménez o Ximénez de Ayllón. Pues bien, a partir del estudio de estas obras de temática caballeresca, pero de géneros distintos, narrativa la primera y poesía la segunda, concretamente poesía épica, el alumnado se acercará a la lengua y la literatura española renacentista para estudiarla y comprenderla. Como afirmó Woodward, 2002, la literatura es una ventana abierta en el habla y nosotros queremos dirigir la mirada hacia la literatura del siglo de oro. A partir de estos textos, Florisando y los hechos del Cid, que tomamos como modelos de literatura quinientista, el estudiante se cuestionará determinados aspectos lingüísticos. Consideramos que el estudio de la lengua del pasado contribuye a mejorar el conocimiento de la lengua española en su estado más actual. Con esto se pretende aproximar al estudiante universitario a la literatura áurea española. No abordamos aquí el estudio del género dramático del Renacimiento. Sobre la didáctica de la lengua y la literatura del siglo de oro, esto es el siglo XVI, pues que no haremos aquí en esta ocasión referencia a la literatura del siglo XVII, existen pocos pero interesantes estudios, y la mayoría, como no puede ser de otro modo, dada la ingente producción del siglo XVI, son estudios de conjunto. Sobre la narrativa del siglo XVII sí que podríamos citar específicamente que existen muchos trabajos sobre Cervantes, cabe mencionar el volumen 17º de la Revista de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 2005, podríamos también mencionar el Manual de Estudios Literarios de los siglos de oro de Pedro Ruiz Pérez, 2003, o el trabajo interesantísimo de la profesora Zaida Vila, de 2017, en el que realiza un panorama cuidado para la enseñanza de la literatura española en educación secundaria y bachillerato en su publicación titulada Hacia una didáctica de la literatura áurea en el siglo XXI. En lo que respecta a la didáctica de la lengua y la literatura quinientista, la bibliografía es aún más escasa. Por citar algunos ejemplos, contamos con una serie de interesantes antologías, como la Antología de la Poesía del Siglo de Oro de Fernández Rodríguez, 2012, que puede emplearse en contexto universitario. En esta se recogen obras del siglo XVI y XVII, pero no incluye textos épicos. Es cierto que podría utilizarse también la Antología de Poemas Caballerescos Castellanos de Juan Carlos Pantoja Rivero, 2004. En el caso de la obra dedicada a la enseñanza de la literatura caballeresca en la aula universitaria, podemos referir la Antología del Libro de Caballerías de Lucía Mejía, 2001, o la Antología del Ciclo de Amadís de Gaula de Sales d'Assís, 2006. Asimismo, sobre la lengua quinientista debemos advertir que no hay trabajos específicos, si bien pueden utilizarse herramientas tales como el trabajo de Isaías Lerner sobre el Quijote y la construcción de la lengua literaria áurea en 1995, pero podemos advertir que la mayoría de estudios sobre la lengua del Renacimiento mencionan, como era de esperar, la obra de Cervantes. Sobre la lengua española en el siglo XVI, aunque no sea un texto sobre didáctica de la lengua, debemos mencionar el trabajo de Soraya Almanza Ibáñez, 2005, titulado Breves notas sobre el sistema fonológico del español en el siglo XVI, o el conocido estudio de Maquieira sobre la revisión del sistema fonológico del español del siglo XVI. Este trabajo es de 1986. A partir de estas dos obras, Florisando y Los Hechos del Cid,
de principios y mediados del siglo XVI, primero se ofrece al alumnado una visión del panorama histórico y político de España. En este punto cabría preguntarse por qué y cómo se puede enseñar lengua y literatura quinientista española en la aula universitaria. Normalmente el estudio de la lengua y la literatura se fragmenta, es decir, se estudia literatura o lengua en una clase de filología o de magisterio a partir de diferentes asignaturas bien diferenciadas. Sin embargo, cuando dedicamos nuestro tiempo como investigadores a analizar un texto, por ejemplo, realizamos una edición crítica, no solo trabajamos con herramientas literarias, es decir, el estudioso no deja de lado sus conocimientos lingüísticos durante el estudio de la literatura. Todo lo contrario, durante esta inversión de tiempo en el texto literario es necesario atender a cuestiones intrínsecas y lingüísticas del texto. En este punto entran en juego una serie de conocimientos exóticos, históricos, filológicos, artísticos, gramaticales y un amplio etcétera. No pretendemos que nuestros alumnos fijen textualmente una de las obras mencionadas, sino que trabajen en el aula a través de fragmentos seleccionados previamente por el docente. ¿Y qué recursos facilitan la asimilación de los contenidos de esta obra del siglo de oro? ¿Qué estrategias resultan efectivas para la enseñanza de la lengua de esta época? ¿Por qué proponemos las obras de Florisando y los Hechos del Cid? Por un lado, debemos partir del potencial didáctico de la época estudiada, ya que el siglo de oro despierta el interés de los estudiantes de todas las edades. Las producciones no son actuales, lo sabemos, ni existen adaptaciones, por tanto se hace necesario estudiar los textos originales o las recientes ediciones de estos libros, véanse los trabajos de García Ruiz. No es necesario que el discente lea los textos íntegros, como hemos advertido, bastará con una selección de los mismos. Concretamente nosotros proponemos estudiar el episodio bélico de los Hechos del Cid, un episodio bélico de los Hechos del Cid, concretamente el canto número 15, en el que se narran las rutas compartidas del Cid y su hijo Don Diego. Por otro lado, para completar esto, proponemos un episodio de carácter sentimental y otro mágico milagroso de la obra Florisando. Por su parte, en el canto número 15 de los Hechos del Cid, el poeta aborda el destierro del personaje protagonista, que es el Cid, y en este punto del poema épico los caminos de este héroe épico y de su hijo se funden. El análisis específico de la epopeya quinientista de Ayllón revela elementos comunes con la épica medieval, por lo tanto podríamos recuperar esta información ante nuestros alumnos. Pero también revela elementos comunes con la materia caballeresca, por lo tanto se hace necesaria la comparación con los textos de Amadís de Gaula. Además, también hay elementos comunes con las crónicas castellanas, como la Crónica Popular de 1498 o la Crónica Particular de 1512. En este sentido, el relato épico-novelesco publicado en el Renacimiento, constituido por 32 cantos y protagonizados por el Cid y su hijo, sabemos que en ese texto Ayllón bebe de la documentación histórica, es decir, de las mencionadas crónicas castellanas, lo que nos daría pie para retomar también algunos de esos textos. Por otro lado, ¿cómo utilizamos el libro de Florisando de 1510? Pues el texto contiene 230 capítulos y nosotros proponemos estudiar concretamente los fragmentos pertenecientes a los capítulos 68 y 69. Pues en ellos tienen lugar episodios amorosos y se abordan temas tales como la cultus disparitas y el mister religio, es decir, pues casos de matrimonio entre personajes de distinta religión. Por otro lado, se trabajará también con el capítulo 228, donde tiene lugar una quema de libros mágicos. Pues podemos decir que desde el prólogo de la obra Florisando se vinculan las artes mágicas con el poder demoníaco. Esto podemos conectarlo a su vez con los numerosos momentos de la historia en los que se han llevado a cabo quemas de libros de diversa temática. Cabe mencionar cómo 9 años antes de la publicación de Florisando en 1501, el cardenal Cisneros manda quemar en Granada una serie de obras de temática religiosa. Esto puede consultarse en Castillo 2005. Debemos incidir en la singularidad literaria de este libro, Florisando, y en que su autor, Páez de Rivera, a unas facetas de autor y crítico de libros de caballería. Reprueba las obras anteriores de la saga madisiana para suprimir aspectos que van contra la fe cristiana, aumenta la carga didáctica en su libro y persigue dotar a su creación de utilidad moral. A partir de estos fragmentos,
el alumnado conocerá las características de cada género. 1. Los libros de caballería españoles y 2. La poesía épica. Se partirán de los contextos históricos, se tomarán como punto de partida algunas reflexiones sobre la escritura en clave histórica y a partir del texto en prosa, que es Florisando, vamos a recordar en las actividades iniciales cuestiones esenciales del género y la narrativa, funciones, estructura, personaje, autor, digresiones, etc. Y por otro lado, a partir del texto épico retomaremos la teoría sobre el género de la poesía. Se aludirán cuestiones métricas y se analizarán versos específicos de la obra de Ayllón. En las clases se emplea el método socrático de pregunta-respuesta y se promueve el debate y el diálogo. De este modo, al mismo tiempo, se trabajan cuestiones de expresión oral y escrita que son fundamentales para la formación del estudiante universitario. En las diferentes sesiones proponemos alternar contenidos puramente literarios con los lingüísticos para que el alumnado compare ambas obras y para que tengan clara la diferencia entre poesía épica caballeresca y la narrativa caballeresca. A partir de la realización de esquemas, de las características de ambos textos, tablas donde recogemos aspectos lingüísticos como vocablos perdidos que contengan los fragmentos, cambios semánticos, formas morfológicas diferenciadas, conjunciones, adverbios como ende, por ejemplo, y también asimismo se estudiarán las vacilaciones en el timbre de las vocales átonas. Encontramos los casos de alongar y alargar, la confusión entre D y V, la confusión entre S y doble S, la confusión entre la fricativa preparatar sorda, la dentoalveolar africada sonora, la dentoalveolar africada sorda y la interdental fricativa sorda. Además, como la pérdida de la F inicial, entre otras muchas cuestiones. Tiene sentido porque en este momento, cuando estamos abordando los aspectos lingüísticos, también hagamos referencia a las gramáticas publicadas en esta época, como la de Nebrija de 1492 o la de ortografía de 1527. Abordaremos estas cuestiones para profundizar entre otros aspectos en obras de contenido lingüístico, ¿no? En definitiva, a partir de la presente propuesta, intentamos hacer asequible a los estudiantes dos textos quinientistas fundamentales para comprender dos de los grandes géneros literarios. Asimismo, se ha diseñado y planificado la enseñanza de la lengua española en sus planos fónico, morfológico y léxico, al mismo nivel que la didáctica de la literatura española, pues a veces no deben separarse estas disciplinas hermanas. Muchas gracias por su atención.